Estoy tratando de hacer unos estudios bíblicos para ponerlos en YouTube, pero el celular no tiene mucho espacio para meterlo y no me quiere grabar. Y estoy probando con la tablet, a ver si con la tablet puedo grabar. Gloria al Señor. Iba a dar un pequeño estudio bíblico del engaño, el espíritu de engaño, pero eh, voy a tener que dejarlo para mañana porque pues no sé si en la tablet pueda grabarlo. Voy a tratar de grabarlo en la tablet, pero si no, trataré de ver qué hago. Gloria al Señor poderoso Dios. Dice espíritu de engaño, aleluya, santo y poderoso. Dice, durante la vida cristiana podemos oír muchas veces la voz de nuestra propia mente, la de nuestros hermanos en la fe, la de los predicadores, incluso la potente voz del mundo, etcétera. Cada una de ellas reclama para sí nuestra atención y nuestra atención. Sin embargo, hay dos voces preponderadamente que pueden penetrar en la senda interior de nuestra mente, que de la obediencia o acuerdo con alguna de ellas que nosotros podamos tener dependerá todo el equilibrio, la paz y la victoria de nuestra vida espiritual. Esas dos voces son la voz de Dios y la voz del enemigo. Ambas tienen acceso a nuestro ser interior. La voz de Dios es la verdad, la del enemigo es la mentira. Dios nos habla para hacer de nosotros seres felices, para enseñarnos, mientras que el enemigo lo hace para coaccionarnos o chantajearnos, hacernos errar el camino y, si puede, desequilibrarnos y enloquecernos. Claro está que Él es un artista del mal y no se presenta ante nosotros como con todas esas maléficas intenciones a la vista. Él entra como un ser de luz, tranquilito, poderoso Dios. Dice, teología, costumbres o miedo, al margen, las escrituras nos revelan mucho más sobre los poderes malignos, sobrenaturales, que los que en realidad conocemos y aún de lo que nos ha sido enseñado. Usa los sentidos de Eva y su conocimiento de las órdenes de Dios para llevarla a un estado de esclavitud y cautiverio bajo su persona. Lo vemos usando el bien para acarrear el mal, surgiendo el mal para promover un supuesto bien. Cautivada en la idea de ser como Dios, Eva cerró los ojos al principio de la obediencia y fue engañada. En 1 de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La bondad y el querer hacer bien no son, por lo tanto, ninguna protección segura contra el engaño. La manera más sutil con la que el diablo engaña al mundo y a las iglesias es cuando viene disfrazado de alguien o algo, que en apariencia trata de impulsarles a principios desequilibrados o de bien hacer de celo por Dios. Él le dijo a Eva, seréis como Dios, pero no le dijo, y seréis como demonios. Los ángeles y el hombre conocieron la maldad cuando cayeron en pecado, pero Satanás no le dijo esto a Eva al añadir, sabiendo el bien y el mal. Su verdadero objetivo era engañar a Eva, llevándola a un acto de desobediencia a Dios, pero el dardo que usó fue, seréis como Dios. Si ella se hubiera puesto a razonarlo y estudiarlo detenidamente, hubiera visto por sí sola que la sugestión del tentador podía de manifiesto su engaño. Ya lo que insinuaba era obedecer a Dios. Una declaración basada en este razonamiento diabólico no tiene sostén y cae en el extremo del absurdo. Sin embargo, la propia víctima pasó a ser el vehículo, el medio por el cual vendría el vencedor que destruiría definitivamente las obras del enemigo, limpiando y purificando los cielos y la tierra de toda señal de sus hechos. La serpiente es maldita, pero la víctima de su engaño es bendecida, pues Dios le promete que de ella saldrá la simiente que destruirá al enemigo y a su hueste. Es una bendición para nosotros, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto a la mujer, ¿verdad? A la mujer le dio ese don tan maravilloso de ser madre, de tener un fruto en su vientre y poder dominar la tierra con la simiente que nace de nosotros,
El mundo está lleno de eso mismo, de hombres y mujeres que nacieron de una mujer, gloria al Señor, aleluya. Y nos tenemos que sentir más que bendecidas porque Dios nos dio ese don tan maravilloso y tan hermoso, gloria al Señor, aleluya. Dice, por lo tanto, la historia de todas las edades consiste en el relato de una guerra entre esas dos simientes. La simiente de la mujer, la cual con el correr de todos los tiempos viene a ser Cristo y sus redimidos, y la simiente del enemigo. En primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Satanás ha desplegado a consecuencia una verdadera guerra contra la mujer en venganza al veredicto del Edén. Esta guerra manifiesta desprecio y maltrato de la mujer en aquellos países donde el maligno tiene más dominio y engañando a las mujeres en las naciones cristianas por medio del método del Edén de malinterpretar la palabra de Dios, insinuando en la mente del hombre que Dios ha pronunciado una maldición sobre la mujer cuando en realidad ha sido perdonada y bendecida. Así ha instigado a los hombres de la raza caída a llevar a cabo la supuesta maldición, la cual fue en verdad una maldición sobre el engañador y no sobre la engañada. La maldición está sobre él, no sobre nosotros. A primera lectura puede pasar por un inocente juego de palabras, pero millones de mujeres en el planeta realmente no es así, que son bendecidas, que han tenido hijos. Esos hijos han dado buenos frutos en el mundo, gloria al Señor, que han salido doctores, que han salido hombres inteligentes, claro, han nacido también simiente maldita como pecadores, personas que hacen lo incorrecto, que el enemigo los engaña y no saben, ellos no, en realidad ellos ni saben porque que el enemigo los está engañando. Muchos de ellos no saben lo que llevan dentro de ellos, poderoso Dios, pero gloria al Señor, como quiera que sea, somos bendecidas y son bendecidos nuestros frutos. Así ha instigado a los hombres de la raza caída a llevar a cabo la supuesta maldición, la cual fue en verdad una maldición sobre el engañador y no sobre la engañada. Primera lectura puede pasar por un inocente juego de palabras, pero millones de mujeres en el planeta saben que no es así. Todo el Antiguo Testamento es una historia viva de los engaños satánicos. David, Job, el propio pueblo de Dios, Israel, cayendo groseramente en la idolatría o el uso de espíritus familiares, en la adivinación o otra forma de la hechicería y el ocultismo. A esto habría que agregarle merced al libro de David la aparición de los llamados príncipes de Satanás. Estudiando con atención la vida de los discípulos del Señor, también se puede ver la evidencia de la obra del engañador en el Nuevo Testamento. Si alguien suponía hasta hoy que cierta cobertura pastoral evita a un cristiano su guerra personal, se equivocó. Ni aquellos dos se quedaron al margen de ella. Todo el mundo, aleluya, en este mundo tiene que guerrear. Todo el mundo, si está vivo, tiene que luchar por su libertad, tiene que luchar por su vida, gloria al Señor, aleluya. Y si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, tenemos que luchar para limpiarnos, para liberarnos de todas las inmundicias, de todas las cosas negativas que traemos del mundo, gloria al Señor. Dice, Dios da al apóstol Juan una revelación verdaderamente deslumbrante en cuanto a la confederación satánica contra Dios Padre y el Señor Jesucristo. Después del mensaje a las iglesias se hace el apóstol un descubrimiento progresivo de la obra universal del engañador y se le ordena que le escriba para que la iglesia de Cristo pueda conocer el significado total y auténtico de la encarnizada batalla contra Satanás que deberá mantener cada redimido. Tenemos que luchar contra el enemigo donde quiera que estemos, gloria al Señor, aleluya. Dice, al leer el Apocalipsis es importante recordar que las fuerzas organizadas de Satanás se nos describen en este ya existían desde el tiempo de la caída del hombre del Edén y que las escrituras fueron revelando sus obras solo en forma parcial hasta la venida de la prometida simiente de la mujer, que fue Cristo. Gloria al Señor. Cristo nació de una mujer, el Espíritu Santo tuvo que usar una mujer virgen en la tierra para la simiente perfecta que Cristo pudiera nacer, gloria, aquí en la tierra, poderoso Padre, porque tenía que pasar por un proceso para que nuestros pecados fueran perdonados algún día y nosotros pudiéramos ser salvos, porque si Jesucristo no hubiera venido al mundo para hacer ese sacrificio tan grande que él hizo, no hubiéramos podido ser salvos, gloria al Señor.
En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra clave del libro de Apocalipsis es guerra. Todo el tiempo tenemos que tener guerra contra el enemigo. Y en un grado tal que nunca antes el hombre conoció o imaginó. Guerra entre los poderes de las tinieblas y las huestes angelicales de luz. Guerra por medio del dragón y de los poderes engañadores del mundo contra los santos. Todo eso fue lo que el Señor le mostró a Juan cuando el Señor le dijo, sube acá arriba, que está en Apocalipsis. El Señor le mostró a Juan todo lo que venía, aleluya, todo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Dice una guerra por estos mismos poderes mundanos contra el Cordero, guerra del dragón contra la iglesia, guerra en muchas fases y formas hasta el fin, cuando el Cordero vence y también vence los que son de él, a los cuales las Escrituras llaman los elegidos y fieles. Los elegidos y fieles somos nosotros, los santos, aleluya. Nos vamos al fin de los tiempos, caracterizados por el engaño a nivel mundial, descrito en el Apocalipsis. Entonces habrá engaño, tanto a nivel individual como de naciones enteras, y será de mal magnitud, que el engañador podrá tener prácticamente a toda la tierra bajo su control. Va a llegar un momento en que todos vamos a ser engañados de alguna manera. Tenemos que estar apercibidos, porque la palabra lo dice, que tenemos que estar apercibidos, porque vendrán muchos engañadores, vendrán muchos profetas, hablando profecía falsa, vendrán muchos Jesús diciendo que ellos son el Cristo, y vendrán muchas cosas, aleluya, tenemos que estar apercibidos de todo ese engaño que el enemigo va a traer. A esta etapa van antecediendo los periodos preliminares de las obras del engañador en los hombres, tanto en aquellos que están dentro de la iglesia como en los simples miembros asistentes. Aparte, el engañador ejerce sus artimañas y enseguecimiento sobre el mundo no redimido de fuera de la iglesia. En Apocalipsis, Satanás está descrito como el engañador del mundo entero, y hemos de recordar que esto es lo que ha sido desde el principio, un engañador. En primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra engañado es, de acuerdo con las Escrituras, la descripción de cada ser humano no regenerado, sin distinción alguna de personas, raza, cultura o sexo. Puede estar en el más remoto lugar en ignorancia total de Cristo, como en un templo oyendo hablar semanalmente de él. Tanto como la persona que todo el tiempo está oyendo hablar de Cristo, como la persona que nunca ha escuchado, va a ser engañada. Gloria al Señor, aleluya. En Tito 3:3 dice, porque nosotros éramos antes, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vivíamos en ese mundo, cuando estábamos en la mundanalidad, antes de que el Señor nos rescatara. Fuimos todo eso que dice ahí en Tito 3:3, aleluya. Éramos insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, éramos esclavos de las concupiscencias y los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, nos aborrecíamos a otros y nos aborrecíamos y peleábamos con todo el mundo, gloria al Señor. Esto significa que durante cierto tiempo estuvieron engañados. Pablo también lo estuvo antes de su conversión. Si bien su engaño sucedió dentro del campo de los religiosos, pero engaño al fin. Aunque el corazón del hombre es salvo, es renovado y su voluntad se somete a Dios, todavía la disposición natural a aceptar el engaño proveniente de su naturaleza caída lo traiciona en muchas formas. En Santiago 1:22 dice que el hombre es engañado cuando es oidor y no hacedor de la palabra. Según primera de Juan 1:8, cuando afirma que no tiene pecado, como lo señala primera de Corintios 3:18, cuando piensa que está lleno de la sabiduría de este mundo. Cree que está lleno de la sabiduría de este mundo, que se la sabe toda, y que él no es pecador, aleluya. Él no es pecador, porque todo el mundo es santo, aleluya. Poderoso Dios. En Gálatas 6:3 dice, asegura que somos engañados cuando creemos algo no siendo nada. Vivimos en un mundo, son muy pocos los que se aperciben de las cosas, gloria al Señor. Estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo ha sido engañado, gloria al Señor. De una manera o de otra ha sido engañado.
En Santiago 1:26 es más duro aún. El hombre es engañado cuando aparenta ser religioso y su lengua sin freno revela su verdadera condición. Tenemos que esconder la lengua, esconder la boca, poderoso, porque por nuestra boca no, por nuestra boca muchas personas pueden morir, por nuestra boca sacamos a las personas de las iglesias, por nuestra boca, por estar hablando, estar en el chismeo, podemos hacer mucho daño. El chisme es una cosa que destruye grandemente, el chisme. La lengua es un pequeño objeto, pero que hace fuego bien, enciende el fuego bien grande, gloria al Señor. Por eso tenemos que mantener la lengua callada, tratar de sujetarla, gloria, freno, ponerle freno. Según Gálatas 6:7 dice, lo es cuando piensa que no se cosechará de acuerdo con lo que sembró, cuando cree que los injustos heredarán el reino de Dios, según 1 Corintios 6:9. Y finalmente es también engañado, según 1 Corintios 15:33, cuando piensa que su contacto con el pecado no tendrá sus efectos en él. El alma principal que el engañador y príncipe de las tinieblas utiliza para mantener al mundo bajo su poder es el engaño, con el cual es capaz de seducir a los hombres en cada etapa de sus vidas. De allí que se deben tener en cuenta estos tres tipos de engaño. Número 1, engaño de los no regenerados, que a su vez ya se encuentran bajo el engaño del pecado. 2, engaño dirigido al cristiano carnal. Y 3, engaño adaptado hábilmente para el espiritual, quien ha pasado primeramente por las etapas anteriores y se encuentra ahora en un nivel donde su entendimiento está abierto y preparado para recibir los dardos más sutiles. Tenemos que estar apercibidos, mis hermanos. Van a llegar unos momentos en nuestra vida. El tiempo va pasando y estamos en una etapa que hay una pandemia, pero esa pandemia va a pasar. Y va a haber un tiempo de tranquilidad, pero después va a venir algo más fuerte y tenemos que estar apercibidos. Y ya, yo creo que ya el anticristo está por aparecer. Por lo tanto, tenemos que meternos mucho con el Señor para que el Señor nos hable, nos muestre qué es lo que viene, qué es lo que se percibe en el ambiente, de qué manera vamos a ser engañados. Mientras estemos bajo la cobertura del Señor y estemos en la obediencia de Él y buscando su presencia en ayuno, oración, el Señor nos va a alumbrar, el Señor nos va a dirigir, el Señor nos va a mostrar. Ahora, si nos salimos de la cobertura de Dios, es bien peligroso salir de la cobertura de Dios. Porque ahora mismo la cobertura de Él es la que nos arropa. Pero si Él quita la cobertura de nosotros por desobediente, por hacer cosas que no debemos, ahí es el peligro. Dice en Efesios 6:10-18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso estamos nosotros, gloria al Señor. Todo eso, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, tenemos que estar apercibidos de todo esto, porque todos esos son enemigos de nosotros en las huestes, en lo espiritual. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son las que están todo el tiempo tirando de alto para acá abajo. Están buscando cuerpos donde ellos son seres que ya están están allá arriba y están buscando un cuerpo nuevo porque el cuerpo donde estaba lo perdieron y están buscando un cuerpo nuevo donde ellos meterse. Por lo tanto, gloria al Señor, aleluya, tenemos que estar apercibidos.
bien apercibido, gloria al Señor, aleluya. Dice, pues, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo acabado todo, está pues firme. Dice, aleluya. Dice, está pues firme y ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que tener paz en nuestros corazones, andar en la paz. Tenemos que estar pues bien firmes, gloria al Señor. Tenemos que estar bien, ceñir nuestros lomos con la verdad todo el tiempo, no estar con mentiras, con la verdad todo el tiempo. Y vestido con la coraza de justicia, tenemos que ser justos. Porque si somos injustos y juzgamos y criticamos a las demás personas, no estamos viviendo en justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que buscar la paz de todas las maneras posibles, estar en paz, tranquilo. Sobre todo tomar el escudo de la fe, porque podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que buscar, de todas maneras, buscar esa fe, pedirle al Señor que nos llene de cada día más y más de esa fe. Porque si somos incrédulos, para ningún lado vamos. Anoche yo di un pequeño estudio bíblico acerca de la incredulidad. Y la incredulidad es uno de los espíritus que ataca mucho al cristiano porque por la incredulidad no creen. La fe va bajando y va subiendo la incredulidad y llega un momento en que uno pierde la conexión con el Señor, porque el Señor, aleluya, el Señor no se lleva con las personas incrédulos. La fe es la que nos acerca a Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que todo el tiempo a leer la palabra, tenemos que meternos mucho en escudriñar las escrituras. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar orando uno por otro, porque nos tenemos que cubrir. Yo oro por mis hermanos oran por mí, oramos por la pastora ora por sus ovejitas, gloria al Señor, y así nos cubrimos unos a otros. Dice, los espíritus engañadores tomarán debida cuenta y ventaja en ello, anticipando la venida del Señor por la aparición de falsos cristos. Falsas manifestaciones y señales o tratando de mezclar sus obras de falsificación con las verdaderas manifestaciones del Espíritu de Dios. El Señor dice que los hombres serán engañados. Ese es uno de ellos. En cuanto a la venida de Cristo, en cuanto a la profecía o a la enseñanza concerniente al mundo espiritual a través de mensajeros inspirados. Mira de qué manera vamos a ser engañados. El Señor dice que los hombres serán engañados, número uno, en cuanto a la venida de Cristo. Se van a hacer pasar por Cristos. Van a haber muchos Cristos. En cuanto a la profecía o la enseñanza concerniente al mundo espiritual a través de mensajeros inspirados, mensaje de mentira. Profetas que se dejan llevar por la carne y profetizan. Y 3, en cuanto a la prueba de dichas enseñanzas por medio de señales y maravillas que falsifican la obra de Dios a tal punto que confunden aún a los escogidos. Van a haber personas que van a hacer maravillas en el mundo, aleluya, la gente que no tiene esa intimidad con el Señor, que no va a la presencia de Dios como debe de ir, que Dios no le muestra, que Dios no le habla, van a ser bien engañados, porque aleluya, si dice de tal punto que confunden aún a los escogidos, imagínese usted, esto se debe poner a prueba con la palabra y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos trae a toda verdad y a toda justicia. Y todos tenemos que ponérselo en los pies al Espíritu Santo y preguntarle, esto es tuyo, Espíritu Santo, Dios, esto es tuyo, Padre, esto es tuyo, gloria al Señor, aleluya. En un breve mensaje dado a Pablo, el Espíritu Santo describe el carácter y la obra de los espíritus malignos, reconociendo, número 1, su existencia. Número 2, sus esfuerzos dirigidos a los creyentes para engañarlos y por medio de este engaño apartarlos del camino de la fe simple y sencilla en Cristo. Y número 2, ok. En primera de Timoteo 4, del 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo eso va a venir. Va a venir engañadores, gloria al Señor, aleluya, en los posteriores tiempos. Muchos apostatarán de la fe. Muchos de ellos seguirán viviendo en concubinato, no se casarán, porque dejarán de creer en el sagrado mandamiento que es el casamiento. Y personas que han conocido la verdad, se van a dejar, hasta ellos se van a dejar engañar. Dice, del carácter de los espíritus, lo que se describe aquí, y no es el de los hombres, que ellos a veces usan en su obra de engaño. Un autor llamado Palmer dice que el versículo 2 se refiere al carácter de los espíritus engañadores y que debería leerse parafraseándolo de esta manera: por la falsa enseñanza directa de los espíritus inmundos, los cuales, llevando una marca de hierro candente sobre su propia conciencia, querrán imitar la santidad para ganar la confianza de la gente y llevarles a aceptar sus mentiras. Se van a hacer pasar por santos, se van a hacer pasar por personas que están en los caminos del Señor, pero de nada de eso es verdad. El peligro de la iglesia al fin de los tiempos proviene pues, de seres sobrenaturales y espirituales hipócritas, que simulan ser algo que no son. Sus enseñanzas tienen un falso tinte de santidad por medio de una rigurosa severidad hacia la carne, pero en sí son seres malignos, impuros, cuya misión es engañar y seducir por medio de tácticas refinadas. Aquí vale la pena clarificar lo que Efesios 6:12 señala y detalla con relación al organigrama de la fuerza satánica. Número 1, principados con fuerza y dominio para ejercer su poder con los gobernantes y las naciones. Número 2, potestades con autoridad y poder de acción en todas las esferas que les sean abiertas. Aquí recordamos las recomendaciones de las Escrituras de no dar lugar al enemigo, es decir, no cederle terreno para que pueda aprovecharlo y empezar a actuar. Y número 3, los gobernadores comandando en las tinieblas y cegando a la gente. Y número 4, los huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, cuya fuerza está dirigida contra la iglesia de Cristo en forma de dardos. Todos los que tiran dardos para acá abajo. Asaltos y todo tipo de engaños imposibles de imaginar en cuanto a doctrina y mentiras que ellos mismos planean y forman. Tiran dardos y te meten eso en la mente. Eso te empieza a trabajar en la mente, empieza a trabajarte en la mente y tú no te das de cuenta que son dardos que te están mandando. Tú te crees que es tu misma mente o es tu espíritu o qué sé yo. Y eso te empieza a trabajar en la mente y empieza a trabajarte en la mente. Y si no te das de cuenta y coges esos pensamientos y los llevas cautivo a la presencia del Señor, esos mismos pensamientos te van a hacer caer. La manera como los espíritus malignos, haciendo papel de maestros, se ocupan de engañar a los hombres y hacerles recibir sus falsas enseñanzas pueden resumirse en 3 formas específicas. 1, dando sus doctrinas o enseñanzas en forma de revelaciones espirituales, principalmente aquellos que aceptan todo lo sobrenatural como divino, porque no se detienen a discernir ni a poner a prueba lo que en apariencia creen que es verdad. Esta forma de enseñanza se dirige a la persona o a las personas en forma de destellos de luz sobre un texto. Nunca te ha sucedido en revelaciones por medio de visiones de Cristo, en representar algunos textos en la mente, imitando la obra del Espíritu Santo. Esta forma de enseñanza se dirige a la persona o a las personas en forma de destello de luz sobre un texto. Nunca te ha sucedido en revelaciones por medio de visiones de Cristo o en representar algún texto en la mente imitando la obra del Espíritu Santo. Wow. Qué manera de engañar a uno, Dios mío. Este estudio bíblico a mí también me está abriendo la. Dice número 2, mezclando sus enseñanzas con los propios razonamientos del hombre, de manera que éste crea que esas cosas que piensa son el resultado de sus propias conclusiones. Las enseñanzas de los espíritus engañadores resultan ser así tan naturales en apariencia que parecen venir del fruto de la
propia mente y del razonamiento del hombre. Porque ellos te meten algo en la mente y tú te crees que es tu propio pensamiento, que eres tú, que viene de tu mente, que tú mismo, tu espíritu te lo está poniendo en la mente y tú lo piensas. Y no es así. Son ellos que te están tirando cosas como hacerte pensar como si tú fueras, o el Espíritu Santo fuera que te estuviera mandando cosas, pero no es así. Ellos se ocupan de falsificar la misma obra del cerebro humano, inyectar pensamientos y sugerencias en la mente, puesto que pueden comunicarse directamente con la mente. Además, pueden ganar posesión en algún mayor o menor grado de la mente y del cuerpo. Sí, Señor, yo he tenido que batallar mucho con todos esos espíritus en mi mente. Gloria al Señor, aleluya. Aquellos que son engañados de esta manera creen que ha llegado a sus propias conclusiones por medio de su razonamiento completamente ignorante de los espíritus de error. Les han incitado a razonar sin base suficiente o sobre falsas premisas y por lo tanto a llegar a falsas conclusiones. El espíritu mentiroso ha conseguido su propósito introduciendo una mentira en la mente del hombre a través de un razonamiento falso. Por medio, el 3 dice, por medios indirectos de maestros humanos que han sido previamente engañados y que son en su apariencia exterior hombres buenos, en los cuales la gente está dispuesta a creer y confiar. La gente toma la vida de un hombre bueno como garantía suficiente para respaldar su enseñanza y no se preocupan de juzgar a esa enseñanza tomando como base las escrituras. Esta actitud bastante frecuente, por desgracia, tiene su origen en la creencia común de que todo lo que venga de parte de Satanás y su malo espíritu tiene que ser necesariamente malo, no dándose cuenta que el enemigo trabaja muy hábilmente bajo un manto de luz. Por eso dice que ellos se visten se pone la vestidura de luz, aleluya, pero de luz no tienen nada. En 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás y sus demonios pueden conseguir que un hombre bueno acepte alguna idea de parte de ellos y la comunique a los demás como una verdad, este hombre se convierte en un instrumento ideal para servir en sus propósitos de engaño. Hay una diferencia importante entre los falsos maestros y los engañados. Hay muchos engañados entre los maestros hoy día y aún entre los más capaces. Estos no llegan a darse cuenta que hay un verdadero ejército de engañadores que están introduciendo en su mente falsas enseñanzas doctrinales. Estos espíritus mentirosos harán lo posible por convencer con sus mentiras a todos aquellos que tengan a su cargo transmitir la doctrina a otros, tratando de entremezclar sus enseñanzas con verdad o por lo menos con parte de ellas, de manera que lo falso quede más disimulado y sea aceptado más fácilmente. Cada creyente debe probar a los maestros tomando como base la palabra de Dios y su actitud hacia la cruz expiatoria de Cristo y otras verdades fundamentales del Evangelio. No debe cometer el error de juzgar la enseñanza por el carácter del maestro, puesto que los hombres buenos pueden ser engañados. Estos son precisamente los que usan Satanás para introducir su mentira bajo la apariencia de verdad. Tenemos que confrontarlo con la Biblia. El efecto de esta obra, según las escrituras, es la cauterización de la conciencia. Por ejemplo, si un hombre acepta las enseñanzas de los espíritus malignos como si fueran genuinamente divinas, y por el hecho de ser representada en forma sobrenatural la obedece y la sigue, su conciencia se paraliza, volviéndose pasiva. Al Espíritu Santo, al espíritu de error, entrar en su mente, aleluya. La conciencia se paraliza y volviéndose pasiva. Esta persona hará las cosas bajo la influencia de una revelación. Gloria al Señor, aleluya. Sobrenatural, mientras que si tuviera su conciencia en condiciones normales, condenaría y rechazaría las falsas doctrinas que lo han llevado a actuar de esa manera. Te van a meter las falsas doctrinas y no te van a dar ni cuenta porque tu mente está pasiva. Eso es lo que quiere decir. Tu mente está pasiva porque te deja llevar nada más que supuestamente de revelación. El dar lugar o ceder terreno a estos espíritus por escucharles y obedecerles, aceptando sus pensamientos errados en cuanto a la presencia de Dios y el amor divino, tiene como consecuencia entregarse al poder de los espíritus mentirosos. Ellos se preocupan de introducir sus mentiras hablando hipocresía
entremezclada con enseñanza en cuanto a la santidad, de manera que los creyentes sean engañados acerca del pecado de ellos mismos y de las demás verdades conectadas con la vida espiritual. Dado que la experiencia de muchos creyentes en cuanto al diablo se resume a conocerlo como el tentador o el acusador, no tienen ninguna noción de las profundidades de maldad que encierran el enemigo y sus huestes. Por lo tanto, piensan que no se atreverán a usar las escrituras, mientras que sabemos que serían capaces de usar y distorsionar la Biblia entera para engañar a una sola alma. Ellos saben las escrituras también. Solamente la verdad puede echar fuera las doctrinas engañosas de los espíritus de Satanás, y al decir la verdad nos referimos a la verdad de Dios y no a la que el hombre cree que se desprende de sus puntos de vista. Esta verdad está sujeta a todos los principios y leyes de Dios. La doctrina de demonios consiste simplemente en aquello que el hombre piensa o cree, como el producto de las sugerencias introducidas en su mente por los espíritus engañadores. Todo pensamiento o creencia pertenece a uno de dos reinos: el reino de la verdad o el reino de la mentira, cada uno de los cuales tiene su origen en Dios o en Satanás respectivamente. Toda la verdad viene de Dios y es totalmente contraria a la verdad de Satanás. Aún los pensamientos que se originan aparentemente en la propia mente del hombre vienen de una de estas dos fuentes. Aquí es donde la mente es oscurecida por el enemigo. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que ocurre en estas mentes oscurecidas por Satanás y por ende tierra fértil para cualquier falsa enseñanza. Lo contrario es una mente renovada por Dios y por lo tanto atenta a todo lo que él prevenga de él. Efesios 4:23: y renovados en el espíritu de vuestra mente. La enseñanza que tiene su origen en los falsos espíritus se distingue por algunas características muy singulares. Será bueno delinearlas con el fin de que cada siervo de Dios lo tenga bien en claro y presente. ¿Qué hacen los espíritus engañadores con la enseñanza? Tres cosas básicas. Disminuyen la autoridad de las escrituras. Distorsionan la enseñanza de las escrituras. Y añaden a la escritura pensamientos de hombres. Gloria al Señor, aleluya. Será muy bueno para tu salud espiritual recordar si has visto en algún sitio no demasiado lejano de ti algunas de estas cosas. Sin embargo, la prueba para todo pensamiento y creencia está, por lo tanto, en armonía con estas dos cosas. La número 1, las escrituras en plenitud de la verdad de su contenido. La 2, la actitud hacia la cruz y el pecado. Dentro del mundo cristiano se pueden citar algunas doctrinas que no adjetivaremos por simple respeto humano, puestas a prueba por estos dos principios primarios: ciencia cristiana, teosofía, espiritismo, nueva tecnología. Estos cuatro sectores tienen un común denominador: niegan el pecado, el Salvador y la cruz. No creen en la cruz, aleluya. Y se cree que son santos, niegan el pecado. En el mundo cristiano hay, entre otros muy difundidos, dos grupos que tampoco pasan la prueba: mahometanismo, confucianismo y budismo. Niegan el pecado. El Salvador apoya una religión moral en la que el hombre es su propio Salvador. Gloria al Señor, aleluya. Idolatría como culto a los demonios. No hay conocimiento del Salvador ni de su sacrificio en el Calvario, sino de poderes malignos en los cuales tienes relaciones. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En Apocalipsis 13:13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No nos podemos confiar en vidas rectas o buenas como todo concepto. 2 de Corintios 11:13-15 dice: porque
Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No nos podemos confiar en vidas rectas o buenas como todo concepto, dice. Ok. En 2 Corintios 11, 13 al 15, porque todos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El conocimiento de la verdad es la primera salvaguardia contra el engaño. Los escogidos deben conocer y aprender a probar los espíritus hasta que sepan con certeza lo que corresponde a Dios y a Satanás. Mateo 13:27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquellos que solamente descansan en el poder de Dios y no prestan atención a los medios que Él ha provisto para escapar al engaño, pueden ser atrapados en las redes del enemigo. Gracias, Padre. Como les digo en este pequeño estudio, tenemos que estar apercibidos de las maniobras del enemigo. Yo llevo 9 años en el Evangelio y he tenido muchas luchas, aleluya. Todo lo que dice aquí de que se meten en la mente, que se hacen pasar por el Espíritu Santo, que se meten pasar por X cosas, que te meten en la mente cosas negativas, creyendo, algunas veces tú crees que es el Espíritu Santo, que es el Señor que te está poniendo todas esas cosas en la mente. Y son los mismos espíritus, gloria al Señor, aleluya. Yo he tenido que autoliberarme yo misma con la ayuda del Espíritu Santo naturalmente, yo autoliberarme porque tú sientes los espíritus como te hablan en la mente, hasta dicen malas palabras porque son bien malcriados. Y gloria al Señor. Y nada, yo deseo que este estudio bíblico les sirva de orientación. Hasta aquí es mi parte, gloria al Señor, aleluya. Voy a hacer una oración para despedirme y que toda persona cuando oiga este estudio bíblico le sirva de sanidad para su cuerpo, que sea liberado si tiene ataduras mentales, que sea liberado en el nombre de Jesús y que, aleluya, poderoso Dios, sepa discernir sobre los espíritus buenos, sobre el Espíritu Santo y los espíritus que no son de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Oh amantísimo Padre, te doy las gracias, Señor Todopoderoso, porque me has permitido, Señor Todopoderoso, darle este pequeño estudio. Dios mío, Padre, te doy las gracias, Señor, y te pido, poderoso Dios, que toda persona, Señor Todopoderoso, que se meta a YouTube, Padre mío, y escuche este pequeño estudio, Padre de la Gloria, sea sea de ayuda para su alma, sea de ayuda para su mente, Padre mío, Señor, que sea liberado de toda atadura espiritual, Señor Todopoderoso, Padre de la Gloria, que sepa discernir los espíritus, Padre mío, Señor, que le dé discernimiento de espíritu, Padre mío, para entender y comprender, Señor Todopoderoso, cuando un espíritu le habla, si es el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pido todo esto, Padre mío, Señor, aleluya, que tomes el control de todas las vidas, Padre mío, Señor poderoso, que han de venir a ti y las que están allá afuera, Padre mío, para que rompas ataduras y algún día, Señor, ellos estén, Señor, aleluya, bajo tu reino también, Señor Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Yahweh, y gracias, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.